Hola a todos de nuevo. En este vídeo vamos a aprender a analizar circuitos muy simples, muy básicos, como son el circuito serie y el circuito paralelo. Vamos a empezar por el circuito serie. Aquí nuestro circuito serie se llama así porque todo lo que tiene conectado el circuito está en serie. En este caso tengo dos resistencias. ¿Y cómo sé yo que están en serie? Porque fijaos, el extremo de una resistencia está conectada al extremo de otra y no hay nada entre medio. ¿Veis? Cuando yo he dibujado no hay nada entre medio. ¿A qué me refiero? A que no salen cables por aquí, ni hay otra resistencia por aquí. No, esto no. Se conecta una a la otra, ¿vale? Un extremo de una al extremo de otra, y no tenemos nada que nos moleste en medio. ¿Qué tenemos que saber sobre estos circuitos en serie? Bueno, vamos a empezar a analizar las intensidades. Recordad que la intensidad que sale de la fuente, ¿vale?, se suele llamar I total, I sub t. Y siempre la pinto así como más gorda. Si yo soy la intensidad, voy a ir haciendo aquí el camino, soy la intensidad, llego aquí, llego a la resistencia 1 y paso por la resistencia 1. No hay nada que me esté obligando a cambiar de sentido, ¿no? Y luego llego aquí a la resistencia 2 y paso por la resistencia 2. Y vuelvo a la fuente y aquí seguirá la intensidad, venga a dar vueltas. ¿Qué ocurre entonces? Si yo determino que por aquí pasa una intensidad 1 porque es la que pasa por R1 y por aquí pasa una intensidad 2 porque es la que pasa por R2, ya puedo escribir, ya habéis visto, que la I total, la intensidad total, resulta ser la misma que la que pasa por I1. Mirad, esta que pasaba por aquí, ¿quién era? La I total. Pero es que también resulta ser la misma que la que pasa por I2. ¿Veis? ¿Os acordáis que es la misma? Ya tengo aquí una de las cosas que tenemos que saber de los circuitos en serie. Que la I, la intensidad, es igual para todos los elementos del circuito. Para la fuente y para las resistencias que tengáis conectadas. Vamos a hablar ahora de los voltajes. En este caso, los voltajes van a ser diferentes. Porque los voltajes, si yo aquí se suele representar, para que no sea más fácil, vamos a poner así. Aquí hay V1 y aquí va a caer, se suele decir, se va a caer V2. Porque recordad que las resistencias te van a consumir una potencia y entonces van a tener un voltaje. Ya veremos cómo calcular esa potencia más adelante. Pero ¿cómo calculo yo el voltaje que hay en I1 y el voltaje que hay en I2? Bueno, vamos a hacer aquí unos calculitos rápidos. Y si nos acordamos de la ley de Ohm, la ley de Ohm me decía lo siguiente, que V es igual a I por R, ¿no? ¿Vale? Entonces, si lo tengo que aplicar a la resistencia 1, V1 va a ser igual a la intensidad que pasa por 1 por la R1. ¿Cuánto es I1? I1, pues bueno, era la I total. Ya, ¿y cuánto es la I total? No lo sé. Pues tengo un pequeño problema, ¿no? Si no lo sé. ¿Quién me da alguna idea? Bueno, hemos hecho ejercicios donde hemos asociado las resistencias y hemos conseguido que un circuito más o menos complejo, en este caso es muy fácil, como es este, lo hemos podido sustituir por lo siguiente. Hemos sustituido ese circuito por una resistencia. ¿Cómo se llamaba esta resistencia? Resistencia equivalente, ¿vale? La fuente sigue siendo la misma, de 9 voltios, pero tengo una resistencia equivalente. Y alguien me dirá, bueno, pero si es que solo lo tienes muy, muy fácil de calcular. La resistencia equivalente de este circuito, por estar en serie, es R1 más R2, o lo que es lo mismo, 400 ohmios. O sea que esta resistencia equivalente son 400 ohmios. Pues la I que pasa por aquí, la I total, que muchas veces la hemos dibujado por aquí dentro, es lo mismo, dibújala por donde quieras porque es lo mismo. Es como Manuel, que le llaman Manolo, es la misma persona. Ya puedo calcularla ahora. ¿Cuánto es la I total? La I total, siguiendo la ley de Ohm, es V entre R equivalente. ¿Cuánto es V? V son 9 voltios y R equivalente son 400 ohmios. Por tanto, si hacemos la cuenta, nos da 22
22,5 por 10 a la menos 3 amperios. O lo que sería lo mismo, 22,5 miliamperios. Vale, entonces ya tengo la I sub t, pero recordad que esta IT, la I total, resulta que era igual a la I1 e igual a la I2. Entonces puedo volver a mi cuenta, la que he dejado aquí parada, porque me he quedado como en plan, si me faltan cosas. Bueno, pues ya no te faltan, porque sabes que esta I1 es esta misma. Entonces, retomo esa cuenta que dejé ahí, y es la I1, 22,5 por 10 a la menos 3, por el valor de R1, que es, ahí lo tenemos, 100. Bueno, pues esta cuenta nos sale 2,25 voltios. Es decir, que el voltaje que cae aquí, esta resistencia, tiene un voltaje de 2,25 voltios. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo para el V2, a ver qué pasa. V2, pues será la intensidad que pasa por el 2 por la R2. ¿Veis que es la misma ley de Ohm, pero le pongo los numeritos para indicar que es de la resistencia 2? Y así es más fácil para mí. ¿Pero qué hemos dicho? Que como la I total es igual a la I1 y a la I2, o sea que estos son 22,5 por 10 a la menos 3, ya tengo el cálculo prácticamente hecho, ¿no? Y la R2, ¿cuánto es? 300. Vale, pues nada. Hacemos el cálculo, que alguien me dirá, si lo tienes chupado, si es 3 veces más que el otro. Claro, aquí al final todo tiene una lógica. Mirad. Ahí tengo que la V2 es 6,75. Pues una cosa que se cumple siempre en todos los circuitos serie es la siguiente. El voltaje total, el voltaje de la pila, va a ser igual a la caída de los voltajes en el resto de los receptores, en este caso de las resistencias. A ver si es verdad. Si yo cojo y sumo ahora V1 más V2, a ver cuánto da. 2,25 más 6,75 me da 9 voltios. O sea que sí que era verdad. Se cumple, ¿no? Esto que acabamos de hacer se cumple. Y esto también hemos visto que también se cumple. Bueno, habéis visto que los circuitos series son bastante fáciles. Recordad, en el circuito serie la intensidad es la misma, pero los voltajes se reparten. Si alguien ha estado un poco avispado, ¿qué se ha dado cuenta? Es que mira, aquí la de 100 te caía en 2,25, pero aquí la de 300, como es 3 veces más grande, te cae 3 veces más. Pues sí, porque al final es una relación como una proporción directa, ¿vale? En plan, si tú tienes más resistencia, ¿qué vas a tener? Más voltaje, ¿vale? Pues bien, ya está. El circuito serie, así de fácil. Veamos la simulación de nuestro circuito serie. Recordad que el voltaje total, el voltaje del generador, va a ser el resultado de la suma de todos los voltajes que caigan en las resistencias. En este caso solo tengo dos, pues V1 más V2. Sin embargo, la intensidad en un circuito serie, si os fijáis, va a venir todo por aquí y nunca se va a repartir, nunca se va a bifurcar. Por tanto, la intensidad total, que es la que sale del generador, será la misma que la que pase por la resistencia 1 y que la que pase por la resistencia 2. Y ahora voy a cerrar aquí el interruptor para ver los voltajes. Veis que he colocado aquí unos voltímetros para ver el voltaje que cae en R1 y en R2 y las intensidades que pasan por R1 y que pasan por R2. Si todo está bien montado, vamos a comprobar que esto de aquí arriba es correcto. Mirad, la intensidad, 22,5 miliamperios por aquí, 22,5 por R1 y otros 22,5 por R2, o sea, que bien. Y el voltaje, veis que me quedan 2,25 aquí y 6,75 aquí. Recordamos que como la V, el voltaje es I por R, cuanto más R, más voltaje me va a caer. Y como tienen la misma intensidad las dos, es normal que en la R1, que es más pequeña, haya solo 2,25. Si os dais cuenta, esta tiene 100 y esta tiene 300. Esta es 3 veces más grande. Por tanto, el voltaje va a ser 3 veces más grande también. Bueno, ya hemos visto la simulación del circuito serie y hemos comprobado que todo estaba acorde a los cálculos que habíamos hecho antes. Vamos a pasar ahora al circuito paralelo, ¿vale? En el circuito paralelo
Recordad que los receptores, en este caso las resistencias, tienen que estar en paralelo. ¿Cómo sabéis que están en paralelo? Porque uno de los extremos está conectado al otro extremo de la resistencia y el otro extremo está conectado al otro extremo de la resistencia, ¿vale? Bien, en este caso cambian algunas cosillas. Es parecido, pero cambian algunas cosillas. Vamos a mirar, a ver qué podemos decir. Voy a empezar por los voltajes. Voy a hablar de la V total, del voltaje de la fuente, de la V principal, ¿vale? Mirad, recordamos que en un cable no se pierde voltaje. Entonces, si yo aquí tengo 9 voltios y llego aquí, ¿cuánto voy a seguir teniendo? 9 voltios. O sea, aquí voy a tener 9 voltios. Pero es que si sigo yendo para acá, ¿cuánto voy a seguir teniendo aquí? Otros 9 voltios. O sea que aquí se ve muy claramente que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia 1 y es igual al voltaje de la resistencia 2, que en este ejercicio pues coincide que son 9 voltios. Pero tendremos un problema con las intensidades, porque en los circuitos paralelos se reparte la intensidad. Lo vamos a ver rápidamente. Vuelvo a tener aquí mi intensidad total, la intensidad que sale de la fuente. Y entonces la intensidad llega aquí y dice, tengo dos caminos, ¿por dónde voy? Si vosotros estáis en un bar de fiesta el sábado por la noche y en medio bar solo hay 2 personas y queréis salir, solo hay 2 personas y en el otro lado hay tropecientas, ¿por dónde vais a ir? Pues por donde más fácil os sea salir, ¿no? Pues la intensidad es igual. Llega aquí y dice, hay aquí una de 100 y otra de 300. Pues es más fácil ir por aquí. Pero bueno, parte de la intensidad se va a ir también por aquí. Pero la gran mayoría, ¿por dónde va a ir? Por aquí. Por aquí va a ir más que por aquí, porque la resistencia aquí es menor. ¿Y cómo voy a calcular yo la intensidad que va por aquí y la intensidad que va por aquí? Pues nada, con la ley de Ohm. Lo que sí que vamos a ver claro es que si la intensidad viene por aquí y la mayor parte se va por aquí, ¿vale? Y la otra se va por aquí, pero si sigue en este camino, ¿qué ocurre? Que al final la intensidad total la vuelvo a tener aquí. La primera la vuelvo a tener aquí. Es decir, que, ya lo puedo escribir, que la intensidad total del circuito es la suma de la intensidad que pase por la resistencia 1 más la suma de la intensidad que pase por la resistencia 2. Bueno, pues vamos a determinar si eso es verdad o no. Vamos a hacer cálculos. Vais a ver que igual es un poco más fácil en un circuito paralelo. Voy a empezar y lo primero que voy a determinar, al igual que antes, es el circuito equivalente para calcular cuánto es mi intensidad total. Solo por comprobación. El circuito equivalente va a ser una fuente de 9 voltios y una resistencia equivalente. ¿De cuánto? Bueno, pues nada, como están en paralelo, recordad, resistencia equivalente. Se podía hacer de varias formas, pero como solo son 2, vamos a tirar de la forma fácil. R1 por R2 entre R1 más R2. Si queréis usar la otra fórmula, me parece estupendo. Entonces esto será 100 por 300 entre 100 más 300. Hacemos la cuenta y me da 75 ohmios. Vale, o sea que el circuito equivalente tiene una resistencia de 75 ohmios. Y yo tengo aquí la I total. Sigue siendo lo mismo, el circuito sigue siendo lo mismo. Lo único que he hecho es comprimirme las resistencias. ¿Que lo queréis dibujar por aquí? La I total. ¿Me vale? Sí, me da igual. Pero la I total, ¿quién va a ser? Pues cogemos... Vaya, hombre. Y usando la ley de Ohm va a ser, como hemos hecho en ejercicios anteriores, V partido de R equivalente. 9 voltios partido de 75 ohmios. Y eso da 0,12 amperios. Vale. O sea que la intensidad que salía por aquí era de 0,12. Y yo quiero demostrar esto. A ver si esto es verdad. Bueno, pues vamos a hacer cálculos. Ahora para la I1, vamos a determinar que esta es I1 y esta es I2.
Recordad que aquí cae V2 y aquí cae V1. Y que en este caso V1 era igual a V2 y era igual a la V de la fuente, que son 9 voltios, por estar en paralelo. Esas son cosas que tenéis que saber para poder resolver los circuitos. Si no las sabéis, pues lo tenéis complicado. Bueno, pues vamos a calcular entonces la I del 1. La I del 1, según la ley de Ohm, será la V del 1 entre la R1. ¿Cuánto es el voltaje del 1? Ah, pues 9 voltios. La R1, 100. Y esto queda 0,09 amperios. Vale. La I del 2, pues será la V2 entre R2. 9 voltios entre, en este caso, 300. Y queda 0,03 amperios. Bien. Tengo entonces por aquí la I1 y por aquí la I2. Veamos a ver si se cumple que I1 más I2 me da la I total. Es decir, vamos a ver si se cumple esto que hemos visto antes con unas flechas. Porque alguien me dirá, ya sí, me voy a fiar yo de tus flechas. Pues veamos. Si yo cojo y hago I1 más I2, son 0,09 más 0,03 y da 0,12 amperios. Anda, qué casualidad. Si esto no falla nunca, si esto lo tenéis bien hecho, si sois unos pros de los circuitos, veis que la suma de las dos es igual a la intensidad total. ¿Vale? Vamos a comprobarlo con una simulación, para que si alguno no se lo creía, se quede ya convencido del todo. Porque todo esto os lo cuento para luego hacer ejercicios bastante más complicados. Y ahora pasamos con la simulación de nuestro circuito paralelo, a ver si lo que hemos hecho antes tiene sentido o no. Como veis, ahora tengo aquí la R1 de 100 ohmios y la R2 de 300 ohmios. La fuente sigue siendo de 9 y he colocado, para que podamos comprobarlo, aquí tengo un amperímetro para ver qué intensidad pasa por R1, aquí tengo otro amperímetro para ver la que pasa por R2 y he colocado en paralelo a R1 y a R2, he colocado un voltímetro. Alguien me dirá, no, porque lo tienes en paralelo con el amperímetro. Sí, da igual, pero como el amperímetro no te quita nada de voltaje, no hay problema. Entonces, recordad lo que pasa en un circuito paralelo, que la V total, la V del generador está de aquí, como no hay nada, va a ser la misma que caiga aquí en esta resistencia y la misma que caiga aquí en esta resistencia. Por ser un circuito paralelo, los voltajes son iguales. Sin embargo, la intensidad total, mirad, cuando llega la intensidad que viene por aquí, en el momento que llega aquí, se tiene que bifurcar. Tiene que pasar por R1 y tiene que pasar por R2. Así que cuando vuelve otra vez la intensidad, podemos ver aquí claramente que la intensidad total, que es la que vuelve aquí a pasar por el generador, es la suma de la que pase por R1 más la que pase por R2. Bueno, pues vamos a cerrar el circuito a ver si es verdad. Vale, mirad. R1, por R1 vamos a mirar la intensidad. Pasan 90 miliamperios, que me trabo, y por R2 pasan 30 miliamperios. Y al final, una suma, consigues una I total de 120. Perfecto, tiene pinta de que está bien. Además, pensad una cosa, la resistencia te hace que pase más o menos intensidad. Es decir, ¿por dónde va a pasar más intensidad? Por donde haya menos resistencia. ¿Veis? La de 100 es más pequeña que la de 300. ¿Cuánto es la intensidad? Ah, pues mira, 90 y aquí 30. Es lógico. Esta es 3 veces más grande que la R1. Por tanto, por aquí va a pasar 3 veces menos intensidad. Y miremos los voltajes, que eso era lo más fácil. Veis que ambas resistencias, R1 está a 9 y R2 está a 9. Coincide con la resistencia, con el voltaje de la fuente. O sea que todo lo que hemos calculado ya podéis ver que sí que se cumple. Esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo.